Hola amiga, ¿cómo estás? Pero qué placer es volvernos a encontrar por este medio para estudiar juntas la palabra de Dios. La verdad que es un gozo muy grande saber que vos también desde tu casa, donde quiera que te encuentres, podés acompañarnos con estos estudios bíblicos. Y digo estudio porque esto es una propuesta diferente. Necesitarás un tiempo de calidad para poder sentarte junto a la palabra de Dios, la Biblia. Deberás tener a mano tus apuntes, obviamente el infaltable mate y un corazón dispuesto para que Dios te hable, Dios te enseñe, porque ese es el propósito de estos videos que vamos a compartir para que nosotras juntas podamos estudiar y aprender lo que Dios dice en su palabra. La propuesta que tengo para esta nueva serie es la epístola de Pablo a Timoteo. Y antes de comenzar a desarrollar el capítulo 1, que vamos a hacerlo en bloques, como siempre, quiero proponerte que podamos ver un poquito un trasfondo, el trasfondo. ¿Por qué epístola pastoral? Quiero decirte que tanto primera Timoteo como segunda Timoteo, como la epístola de Pablo a Tito, son epístolas pastorales. ¿Y esto qué significa? Son epístolas de carácter personal, escritas a personas, no a iglesias, de carácter privado, aunque obviamente el objetivo final era que sean leídas en las iglesias. ¿Por qué? Porque son epístolas que tratan acerca del cuidado y de la organización del rebaño de Dios. Y como vamos a ir viendo por los temas que Pablo va a desarrollar en los 6 capítulos de la primera carta a Timoteo, había muchas cosas que arreglar en la iglesia de Éfeso, muchas cosas que corregir y confrontar. Por lo tanto, esta epístola quiero que sepas que no es pastoral porque solamente la tienen que leer los pastores, sino que es de carácter pastoral. Pablo trata a Timoteo también como un hijo espiritual, como alguien a quien él pastorea, mentorea, aconseja y lo prepara para servir al Señor. Otra cosa que quiero que nos metamos también, es en el trasfondo de lo que es la persona de Timoteo. Es apasionante porque ya su nombre tiene un significado muy atractivo. Timoteo significa aquel que siente amor y devoción a Dios, uno que honra a Dios. Y para conocer un poquito más de Timoteo, podrías abrir tu Biblia en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 16. En un viaje misionero de Pablo en Listra, él conoce a Timoteo y conoce a la familia de Timoteo. Y allí podemos leer en el capítulo 16, versículos 1 al 5, que dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pablo conoce a Timoteo en Listra, hijo de su madre Eunice y su abuela Loida, quienes les habían transmitido la religión judía, pero Pablo logra evangelizar a Timoteo y Timoteo, con un corazón dócil hacia las cosas de Dios, recibe a Cristo. Pablo lo discipula, luego Pablo lo mete en su equipo de colaboradores. Recordemos también que Pablo iba evangelizando todas las regiones y llegaba a algún lugar donde no se conocía el evangelio, Pablo predicaba, la gente se convertía a Cristo. Luego Pablo discipulaba a esos primeros creyentes y establecía un testimonio, establecía una iglesia en el lugar, se quedaba un tiempo para pastorear a esa gente y alimentarla en la fe. Y luego Pablo se iba hacia otro lugar. En esos lugares dejaba algunos colaboradores suyos, como lo llegó a ser Timoteo y algunos otros. Permitime también ahí en Hechos capítulo 20, por ejemplo, hay algo que te quiero leer porque es muy importante y necesito en este primer estudio de la epístola a Timoteo ampliar el trasfondo histórico
ubicarnos en el contexto para que nosotros podamos entender por qué Pablo escribe lo que le escribe a Timoteo en esta carta. En el capítulo 20 te decía, versículo 3, allí lo vemos a Pablo en Macedonia. Y dice el versículo 3, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco II de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Y luego en el maravilloso capítulo 20 de Hechos, que es un capítulo que me bendice tanto, vamos a encontrar en los versículos 28 un consejo trascendental que Pablo le va a decir a este equipo de colaboradores, y es como que Pablo les estuviera profetizando lo que iba a suceder. En el versículo 28 les va a decir: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Tremendo versículo para enseñar. Y en el 29 les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, les dice Pablo, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ya sospechaba lo que iba a suceder, que se iban a entremeter en la iglesia de Éfeso falsos maestros, y esto fue lo que sucedió. Por lo tanto, Pablo ya, cuando es liberado de su primer encarcelamiento en Roma, aproximadamente entre los años 60, a finales del 62, donde Pablo es liberado por César y se le permite viajar por la región de Macedonia o la Mediterránea Oriental, Pablo va a volver a visitar estas iglesias, pero mientras tanto va a enviar a Timoteo a este lugar y luego le va a enviar esta carta, la primera que nosotros estamos comenzando a estudiar hoy. Te decía acerca de la temática de la epístola. Tiene 6 capítulos la primera carta, los que vamos a agrupar en 4 partes o en 4 temáticas. Por ejemplo, en el capítulo 1 nosotros vamos a ver la iglesia y su mensaje, capítulo 2 la iglesia y sus miembros, capítulo 3 la iglesia y su ministerio, capítulo 5 y 6 la iglesia y sus ministros. Entonces, repasamos primero en el capítulo 1 la iglesia y su mensaje. Capítulos 2 y 3, aclaro, me equivoqué recién, la iglesia y sus miembros, iba a poner en orden el comportamiento de la mujer, de los hombres, cómo tiene que desarrollarse todo en el culto. La iglesia y su ministro en el capítulo 4 y en el capítulo 5 y 6 la iglesia y su ministerio. Ahora sí, te invito a mirar el capítulo 1. Hoy vamos a tomar un bloque solamente y en cada estudio, en cada video que vos recibas, vamos a tratar de ir aportando un poco más y más datos para pintar mejor este contexto que es tan importante. Hay algo que quiero también que no nos olvidemos y que tengamos presente. La iglesia estaba en Éfeso. Si alguna vez has leído el libro de los Hechos, ahí vas a ver que la gente era muy idólatra, que tenían, por ejemplo, a la diosa Diana, adoraban a la diosa Afrodita. Es más, me impresiona acordarme cuando, por ejemplo, Pablo se paró frente a aquella estatuilla que tenía un título que decía al Dios no conocido. Como para no errarle, hasta habían elaborado un Dios no conocido que ellos también se inclinaban y adoraban. Entonces, para que vos te des una idea, la iglesia de Éfeso era como una isla en un mar de idolatría. Eso era la iglesia en Éfeso. Y por lo tanto, estos creyentes de Éfeso eran la primera generación de cristianos en su familia. No era sencillo para ellos resetear sus mentes,
abandonar la idolatría para poder convertirse al cristianismo y vivir una vida cristiana piadosa, como es lo que propone la palabra de Dios. Por lo tanto, no era fácil, no era sencillo para esta gente profesar y vivir el cristianismo. Vos vas a ver a lo largo de la epístola que Pablo va a utilizar una expresión que se la dice a Timoteo cada 2 por 3, te encargo, Timoteo, te encargo. Y un versículo clave, central de esta primera carta se encuentra en el capítulo 3, versículo 15, donde Pablo le va a decir: Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, te escribo esta carta para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Te decía, la iglesia era una isla en medio de un mar de paganismo. Por lo tanto, Pablo tenía que utilizar a Timoteo para confrontar a estos falsos maestros que estaban enseñando mal, que estaban haciendo que la gente se desvíe de la verdad y se aparte de la fe. Era grave lo que estaba sucediendo. Fíjate, capítulo 1, vamos a hacer entonces una lectura de todo el capítulo 1 y luego vamos a tomar solo una parte. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los matricidas, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí se me ha encomendado. Versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, alaba a Dios ahora, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, Timoteo, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Si tengo que dividir este capítulo, lo vamos a hacer en 3 bloques y ahí te invito a anotar en tus apuntes. Mira, versículos 1 al 11 vas a colocar el verbo confiar. Versículos 12 al 17 vas a colocar el verbo capacitar. Y versículos 18 al 20 vas a colocar el verbo combatir. Ahora,
Pablo se presenta, siempre decimos las cartas no se escriben como las cartas que nosotros podríamos escribir hoy, donde el autor de la carta coloca su nombre al final. Aquí siempre en la Biblia, las cartas, en ese tiempo se utilizaba esta modalidad, presentarse quién era el autor de la carta. Y Pablo se presenta. Pablo se presenta como un apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador. Si yo tuviera que ponerle un título a este capítulo, podría decirte, bueno, varias opciones. Sé un buen ministro, que entre otras es el mensaje que Pablo le está dejando a Timoteo. Pero hoy estaba pensando en colocarle el título El privilegio de servir. Porque Pablo comienza con el propósito de animar a Timoteo, porque Timoteo estaba desanimado. Timoteo había bajado los brazos. No era nada sencillo servir en esa época, con ese entorno. Y Pablo está queriendo levantarle los ánimos, recordarle a Timoteo, qué privilegio que era servir. Y Timoteo estaba a punto de tirar la toalla, como bien decimos quizás nosotras. Y yo quiero y anhelo de todo corazón, para mí y para vos, que estamos ahora juntas estudiando este capítulo, que Dios nos reanime, que Dios nos levante, que Dios nos confirme en el llamado que Él hizo para nosotras. Que podamos nosotras también evaluar si estamos sirviendo a Dios en lo que Él decidió para nosotras. Y hago énfasis porque es Él el que nos confía el ministerio en el que nosotras debemos servir. Por eso Pablo va a decir bien claro, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. A Timoteo, no recuerdo si te dije hace un ratito el significado de este nombre maravilloso, qué hermoso nombre para colocarle a uno de nuestros hijos, porque Timoteo significa aquel que siente amor y devoción a Dios, uno que honra a Dios. Eso significa el nombre Timoteo. Por lo tanto, Pablo ahora le está enseñando a Timoteo en estos primeros 11 versículos que Dios nos ha confiado, y anota esta palabra clave, una mayordomía. Que tu servicio a Dios es una mayordomía. Por eso vamos a ver en este primer punto, confiar de estos 11 primeros versículos, 3 cositas. En primer lugar, el concepto de mayordomía, luego vamos a ver el propósito de la mayordomía y luego la responsabilidad del mayordomo. Mira, en el versículo 1 entonces Pablo se presenta como apóstol. Un apóstol es un mensajero, es un enviado de Dios, alguien que tiene un mensaje importante para transmitir a otros. Pablo dice, yo estoy porque Dios me mandó. No fueron los líderes de la iglesia los que me encomendaron este ministerio. Dios fue el que pensó en confiarme esta mayordomía a mí. Timoteo, si vos estás sirviendo en el equipo de colaboradores, no es porque yo te puse, en otras palabras, le podría decir Pablo, es Dios el que te confió esa mayordomía. Como te rogué, otra expresión, allí es la palabra parakaleo en el griego, que significa poner al lado, llamar a alguien cerca. Ahora te encargo, dice en el versículo 4 y lo va a repetir en el versículo 18. Todo esto está hablando de mayordomía, porque ¿qué significa ser un mayordomo? Dice 1 Corintios 4, 1 y 2. Necesito que me acompañes con tu Biblia a 1 Corintios 4, 1 y 2. Y allí Pablo nos va a ampliar un poquito más este concepto de mayordomía. Allí va a decir Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si yo te tendría que sintetizar, ¿qué es mayordomía en 2 palabras? Servidor y administrador. Un mayordomo es un administrador de los bienes de otra persona. Por lo tanto, por eso Pablo le va a decir varias veces,
Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Dios te ha encomendado, Dios te hizo un encargo, Dios te encargó una mayordomía y vos tenés que ser hallado fiel porque Dios nos ha confiado nada más ni nada menos, como dice en 1 Corintios 4:1, sus misterios, su glorioso evangelio, su perfecta palabra y todo lo que nosotras podamos administrar para la gloria de Dios. Pensá por un segundo, ¿en qué ministerio estás sirviendo? ¿Qué mayordomía te encargó el Señor allí en la iglesia donde estás? Quizás sean los niños, quizás estás sirviendo en una hora feliz, quizás te estás sirviendo en una clase de escuela bíblica, quizás estás sirviendo en la reunión femenina, quizás estás sirviendo en el ministerio de ayuda mutua. Pensá en lo que Dios te encargó. Es un encargo que no te lo hizo solamente tu líder, tu pastor, te lo hizo Dios, porque Dios vio en vos una mujer fiel. Yo sé que muchas veces nos pasa como a mí, que empezamos a dudar. A veces decimos, no sé si continuar con este ministerio porque no veo fruto, porque estoy cansada. Pero mira, Pablo acá en este capítulo se va a encargar de levantarle el ánimo a Timoteo, y cuando vos lo estudies en profundidad y te puedas meter en la piel de Timoteo, te vas a dar cuenta que Dios escribió esto para levantar nuestro ánimo también. Somos administradoras de los misterios de Dios. Por eso Dios nos confió una mayordomía, porque el Señor nos ha considerado que podemos ser fieles, porque Él nos va a capacitar. Y un mayordomo tiene que entender que lo que nosotras hacemos es para edificación, nunca para división, como dice en el versículo 4. Estos falsos maestros estaban queriendo introducir filosofías que le presten atención a las genealogías para ver si ellos descendían de algún superhéroe, como los griegos admiraban a tantos dioses. Querían hacerles creer a la gente que necesitaban cumplir al pie de la letra la ley para ser salvos cuando ya habían creído en Jesucristo como su absoluto Salvador. Y estaban generando confusión, división. Y cuando Dios nos encarga una mayordomía, es para edificación. Nunca te olvides, estás para edificar el reino de Dios aquí en la tierra, donde Dios te puso, donde Dios te llamó, mi querida amiga. Ahora, cuando nosotros miramos el versículo 5, yo encuentro allí los propósitos de la mayordomía, porque Pablo le va a decir, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y de fe no fingida. Bueno, yo traté de aliterarlo con 3 palabras con C, como para que vos puedas tomar nota y no nos olvidemos más. Timoteo, es necesario que para cumplir el propósito de la mayordomía que Dios te encomendó, tengas corazón limpio, conciencia buena y convicción firme, convicción sincera. Corazón limpio, un corazón sin mancha. Y te podría citar el versículo de Proverbios 22:11. Cuando habla de corazón limpio, es lo que se requiere de un servidor, es lo que se requiere de un buen administrador, un corazón limpio. Dice Proverbios 22:11, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. Qué importante es que nosotras podamos servir a Dios con un corazón limpio, pero también con una conciencia pura. Y si corazón limpio es un corazón sin mancha, un corazón que se santifica. Conciencia pura, es una conciencia sin mezcla. Este concepto lo estuvimos viendo cuando estudiamos Santiago capítulo 3. Y allí vimos que la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Una sierva del Señor, una administradora de los misterios de Dios, tiene que ser una mujer pura, y esto significa sin mezcla, sin mezcla. Eso es lo que tenemos que ser, el propósito de la mayordomía que Dios nos encargó.
Pero una convicción sincera, dice Pablo a Timoteo, tienes que tener una fe no fingida. Convicción sincera sería una fe sin hipocresía. Yo no puedo caretear. Yo tengo que ser la misma. Tengo que ser íntegra. Tengo que ser la misma sierva del Señor, profesando una fe sincera, una fe no fingida, una fe dinámica que primero se muestre en el obrar de mi vida, en el obrar de mi carácter. Yo no me puedo parar delante de mi grupo de alumnos, ya sea en el discipulado, ya sea en el grupo pequeño que estoy desarrollando en mi casa, ya sea en la escuela bíblica. Yo no me puedo parar a enseñar algo que yo no vivo, porque eso sería tener una fe fingida. Y Pablo le está diciendo, Timoteo, recordá que necesitas un corazón puro, una conciencia buena. Y el concepto de conciencia, déjame que te lo explique. La palabra conciencia significa conocer con. Es una palabra latina que vendría a significar que es como, lo voy a buscar porque no me estoy acordando en este momento, pero la palabra conciencia es el juez interno que da testimonio de nuestras acciones. Esa es la conciencia, juez interno que da testimonio de nuestras acciones. Todo ser humano tiene una conciencia. Es algo que te avisa si estamos haciendo algo mal. Y Pablo le está diciendo, yo quiero que tengas una conciencia pura, mi querida hermana, que sirves a Dios donde Dios te colocó como administradora de sus misterios. Tienes que tener una conciencia pura, sin mezcla, un corazón limpio. Pero vamos a ir cerrando este primer bloque del estudio. Y no solo vimos cuál es el concepto de mayordomía, entendiendo que somos administradoras, que Dios nos ha confiado sus misterios, el propósito. Quiero cerrar con la responsabilidad del mayordomo. Si nosotras miramos los versículos 6 al 11, ahí vamos a ver que la responsabilidad del mayordomo es transmitir el evangelio glorioso y también transferir la sana doctrina. Claro, estos falsos maestros, dice en el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, enseñan sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Y lo que hacen es confundir a las personas. Porque en el versículo 8 dice Pablo, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pablo también cuando escribió el capítulo 7 de Romanos, en el versículo 12, él va a decir, la ley es santa. O sea, no te enojes con la ley, no te enemistes con la ley. Porque si bien la ley no salva al pecador y no fue esa la intención con la que fue dada la ley, pero quiero que sepas que la ley es buena, que la ley es santa, y en el 7:14 de Romanos dice que la ley es espiritual. Pero déjame que te agregue un versículo más. En Gálatas 3:24 dice claramente que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, es decir, es nuestro tutor, es el camino que nos lleva a Cristo. Eso es la ley. Y en el versículo 9 aquí nos está diciendo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Qué está queriendo decir Pablo? No fue dada para el justificado, porque somos justificadas por la fe, no por la ley, no por obras para que nadie se gloríe. La ley fue dada para los pecadores, para los transgresores, porque la ley nunca tuvo como objetivo dar a los creyentes una lista de mandamientos, sino mostrar a los no creyentes su pecado y conducirlos a Dios. Y si vos te pones a observar transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, toda la lista que da Pablo aquí en los versículos 9 y 10 coinciden perfectamente con Éxodo capítulo 20, donde tenemos los 10 mandamientos. Por lo tanto,
Lo que aquí está queriendo recordar Pablo, que Dios no nos dio la ley para salvar a las personas, sino para mostrarles cuánto necesitan ser salvos, cuán maravillosa es la ley. La Biblia dice que la ley es un espejo, donde yo me miro y me doy cuenta cuán pecadora soy. Y me encanta porque la ley me da a conocer que yo no me puedo salvar a mí misma cumpliendo al pie de la letra, porque el que infringe uno de los mandamientos de la ley ya se convierte en un convicto de la ley. Por lo tanto, la ley es maravillosa porque me hace dar cuentas que yo no puedo bajar los brazos y decir, Señor, me rindo, necesito un Salvador, necesito a Cristo como mi único y suficiente Salvador para poder yo ser salva. Por lo tanto, aquí Pablo está diciendo, mira Timoteo, Dios me encomendó a mí, te encomendó a vos y te encomendó a vos, mi hermana, el glorioso Evangelio, versículo 11. El Evangelio es glorioso. El Evangelio son buenas noticias que tenemos para la humanidad. Hoy hay tanta necesidad, tanto desconcierto, tanto temor. Esta pandemia ha abrumado las vidas de las personas que no conocen a Cristo sobre todo, y a nosotras se nos ha confiado el glorioso Evangelio. Tenemos que abrir nuestros labios para poder ser buenas mayordomas y transmitir el glorioso Evangelio. Pero también dice Pablo a Timoteo, Timoteo, Dios nos dio, nuestra responsabilidad es transferir la sana doctrina. Y termino con esto. ¿Qué significa la sana doctrina del versículo 10? Significa enseñanza saludable. Significa enseñanza que promueve salud espiritual. Es de donde procede nuestra palabra tan conocida y hoy tan utilizada, higiene. Y sabes una cosa, una iglesia que quiere crecer sana deberá ser cuidadosa de su doctrina. Las iglesias que tienen una sana doctrina serán las iglesias que crecen. Las iglesias que estudian la palabra de Dios, lo que Dios quiso decir, no lo que yo quiero que la palabra diga, serán iglesias que crezcan, sanas, saludables, que impacten en la sociedad, porque producirán creyentes sanos y saludables, familias sanas y saludables, llenas de la palabra de Dios. Algo que yo me planteaba estudiando estos versículos. Yo, como administradora, debo verificar si estoy haciendo bien mi trabajo, y te desafío a vos, mi querida, si estás administrando bien. Observa a aquellas personas a las que vos estás edificando, si realmente están creciendo. ¿Estás edificando o estás confundiendo? ¿Estás edificando o estás